Bueno, para empezar esta ponencia, buenas noches con todos los presentes. Les damos un cordial saludo a todos los presentes el día de hoy. La persona que les está hablando ahorita en este momento es Anel Castro, moderadora y miembro organizador de esta ponencia. En este evento, el grupo 4, que está conformado por Luis Roca, Carlos Álvarez, Gabriela Flores y quien les habla, organizamos la ponencia que está titulada como "Cómo diseñar enfoques amigables y enganchar a las personas con una visión de desarrollo". Esta será expuesta por el psicólogo Ricardo Edward Oliveros Mejía, docente del curso de Diseño y Psicología Organizacional y también docente de nuestra casa de estudios. Bueno, pero también vamos a ver un poquito de los conocimientos que él ha compartido a través de su escritura en los libros publicados, que son Educación y Desarrollo Personal y Perspectiva Emprendedora del Cambio Educativo. También teniendo en cuenta su próxima entrega de su próximo libro del tema que está sujeto, que es el sujeto creador en la formación profesional. Este último ha sido un hincapié en todo el curso que hemos estado llevando con él. También hemos hecho énfasis en el autor Peter Drucker. Y bueno, para volver a repetir las indicaciones de esta ponencia, hay que mantener todos los participantes las cámaras apagadas y los micrófonos apagados para poder darle fluidez a esta ponencia. Al último de la ponencia se van a estar leyendo todas las preguntas que van a ser escritas por los invitados por el chat. Van a ser recopiladas y al final de la ponencia van a ser expuestas. Pues dicho todo esto, doy pase al psicólogo Ricardo. Buenas noches, psicólogo. Buenas noches, estoy aquí. Buenas noches, psicólogo. Bueno, para poder darle el pase a la ponencia, si es que podría activar su cámara y compartir las diapositivas en el caso lo haya. Sí, estoy aquí. Buenas noches. ¿Y yo puedo comenzar o cómo es? Sí, psicólogo, ya podría comenzar la ponencia. Muy bien, buenas noches. Agradecemos a todos los presentes y a los que sigan sumándose si es que están interesados. Voy a comenzar señalando que el tema es apasionante porque justamente no es sencillo comunicarse. Si la verdad fuera algo transparente, sería más fácil, pues. Entonces el lenguaje se utilizó inicialmente para comunicarnos. Entonces, por ejemplo, visiones del desarrollo querían decir visiones de desarrollo. Y más o menos todo lo entendía. Ahora el lenguaje sirve para confundir, para manipular y sobre todo para no comunicarnos. Y entonces la situación en el mundo es sumamente grave, ¿no? Y en el Perú es peor todavía. Por ejemplo, dicen pandemia. Entonces la pandemia necesita un tratamiento especial. Entonces sacan separación perfecta. Separación perfecta quiere decir los empresarios a los que sí vamos a ayudar pueden despedir sin reconocer derechos. Entonces, el despido sin ningún tipo de derecho, sin ningún trámite, esa es separación perfecta. O sea, no puede haber algo más cruel ni más vil, y eso lo han hecho en el Perú. Una norma que decía separación perfecta y separaba principalmente a los jóvenes de part-time, por ejemplo, del más millonario, como dicen aquí en el Perú, ¿no? De todos los cines y todo eso. Los tuititos de los jóvenes y maditos fueron separados. Ya no es negocio por el momento, no es negocio el cine, chau, chau, y sin darles nada. Y así, hasta tener 4 millones. Pero que digan con una crueldad, que digan separación perfecta, a lo que es un despido vil, eso demuestra de que realmente
Se tiene que mejorar las formas de comunicación y hay veces eso es lo más difícil, ¿no? Entonces es un intento de tratar de prepararnos para algo novedoso, aunque no tan novedoso. Voy a pasarle algunas diapositivas. Espero su comprensión. No sé si ya están visibles las diapositivas. Sí, sí, psicólogo, están visibles. Ya, entonces vamos a comenzar desde el principio. Entonces, una primera observación que ya les venía diciendo era el tema, cómo diseñar enfoques amigables y enganchar a las personas con una visión de desarrollo. Lo significativo incluso de este tema al cual estoy expuesto a, pues es un tema realmente original, es un desafío, porque para comenzar dice también una expresión metafórica, enfoques amigables. Entonces, cuando digo enfoques amigables, es como si hubieran enfoques enemigos. Por ejemplo, un enfoque amigable del amor, cuando lo que predomina es la fragilidad de los vínculos afectivos, a tal punto que le llaman amor líquido. Siempre desaparece, al menor calor desaparece. Y como en la pasión siempre da calor, el amor es lo último, diré, lo primero que desaparece. Entonces, el ponerle un adjetivo, enfoques amigables, no dice enfoques científicos, enfoques correctos, sino amigables. Amigables. ¿Por qué amigables? Porque justamente dice, tenemos que, si queremos que nos escuchen, tenemos que aproximarnos. Y esa aproximación, esa es la complejidad. La aproximación es la complejidad. Si no hay puentes de intersubjetividad, y acabo de poner una noción, si no hay puentes de intersubjetividad, la comunicación va a tener fallas, la comunicación va a tener dificultades. Y dice para enganchar, no es para ser comprendidos correcta y adecuadamente. No es para demostrar la cientificidad, la rigurosidad, sino es para comenzar a establecer una relación que permita ser escuchado con algo de atención, porque hay veces te rechazan sin escucharte. Lo más usual son monólogos alternantes, y los monólogos alternantes más eficaces son los que por lo menos intercambian información instrumental, funcional. Porque hay veces ni eso. Los monólogos alternantes son competencias de insultos y agresiones verbales, donde cada vez los abismos se agrandan, las trincheras se vuelven más peligrosas y hay veces se llega a puntos de no retorno. No me importa lo que digas, siempre voy a estar en contra de ti. Y entonces el diálogo se ha inventado para los que no tienen posición igual. Pero aquí diálogo eso no es diálogo, eso es ya complicidad entre compinches. Dialogan las personas civilizadas que tienen puntos contrapuestos. Y el diálogo es generador de alternativas de solución para que las personas de criterios contrapuestos puedan ponerse de acuerdo en bastantes cuestiones. Entonces, si no hay enganche,
Porque hay una gente que dice, yo tengo la posición correcta y les pone. ¿Y a quién diablos le importa la posición correcta? A nadie. Por eso incluso dicen, aquí al Perú ya se ha estudiado de todas las direcciones, ya se sabe todo, en el Perú se sabe todo. Lo que falta es gestión. Entonces podría ser interesante. Varios partidos lo han dicho. Y el problema es que la gestión está impregnada, totalmente manchada de corrupción. El problema no es, incluso con pocas ideas se pueden hacer bastantes cosas. Por ejemplo, hacer pistas es sencillo. Se necesita buenos trabajadores, ingenieros decididos, y se hace pistas. Pero si una pista en el Perú va a haber $25,000 el kilómetro de cuadrado, perdón, el kilómetro de pista, $25,000 o no sé cuánto, por kilómetro, y en Alemania es 7,000 euros, entonces ves el tamaño del crimen. Y eso es lo que pasa. Entonces, cuando dice enganchar, el trabajo ideológico político no es de carácter ni ideológico ni político, porque la ideología hay que estudiarla y la política hay que conocerla. Y ambos pasan por la historia de las ideas y la historia justamente de las prácticas sociales. Pero enganchar quiere decir, si tú lo agredes, ya no te quieren escuchar. Y si ya no te escuchas, nunca vas a ganar. No vas a ganar. Entonces, enganchar quiere decir por lo menos que logres, dice, ya, bien, te vamos a escuchar, pero por favor atiendan. Pero ya no te están votando. Ya no están votando. Aquí se ve como éxito, incluso algunas de esas cosas. Bueno, no solo en el Perú, dicho sea de paso, no vamos a dramatizar. Como que los otros países, si pensamos en Chile, la policía tirando balines de esos que destruyen ojos, y tenías no sé, más de no sé cuánta gente sin ojos. Dice, nos quitas los ojos, pero ahora vemos mejor, decían los jóvenes que protestaban en Chile, por ejemplo. Entonces, enganchar, el trabajo ideológico político es básicamente afectivo, se desarrolla en el plano de los afectos. Cuando la gente te acepta por alguna razón, hay posibilidad de una conversación inteligente y de un diálogo que puede ser creativo y constructivo. Pero si ni siquiera te quiere escuchar, ya perdiste. Ya perdiste. Dice, quiero decirte que te amo, pero no te quieren escuchar. Te amo de verdad, pero no te quieren escuchar, pues. Pero mis sentimientos son puros, pero no te quieren escuchar. No se sabe por qué, pues. Algunos dicen, pero si lo sabes, pues mírate en el espejo. Pero es que el amor no tiene que ver directamente con la perfección en términos de belleza. Dice. Pero esos son argumentos, pues. Pero te rechazan por feo. Entonces ya los feos están condenados al desamor. Entonces por eso digo, el trabajo ideológico político tiene que ver con lo afectivo. Y lamentablemente, incluso la forma científico-tecnológica de la conciencia humana pasa en las prácticas de formación y en las prácticas sociales, pasa por lo ideológico político. Cualquier ingeniero que se destaque o cualquier profesional que se destaque, lo más inmediatamente que se expone es a chocarse con lo ideológico político. Porque eso es lo que controla la gestión de proyectos, los buenos puestos, las buenas oportunidades, todo eso. Y eso hace mucho tiempo, algunos dicen 30 años, yo creo que es más, está totalmente podrido por el sistema de corrupción. Son batallas cotidianas.
en cada persona. Entonces, enganchar quiere decir tener la capacidad de establecer contacto con un mínimo de simpatía, como para decir buenos días, vecino, porque a veces no te contestan ni el saludo. Abren la puerta y te sueltan a los perros. Pero si tú dices buenos días, vecino, y te saludan, entonces hay algo que se podría hacer o comenzar a hacer algo. Entonces, enganchar quiere decir, es toda una tecnología. Entonces hay unos organizadores y aquí lo han banalizado o lo han envilecido al banalizar, o lo han banalizado al embelecerlo o lo han envilecido al banalizarlo, pero dice los operadores. Los operadores políticos están en la gestión y son millones los que mueve el Estado. Millones que le roban a los viejitos su jubilación, como me la han robado a mí y a muchos otros más, como le roban a los niños, le roban el futuro a los jóvenes. Ese es el sistema de corrupción. Pero lo ven como algo externo. Pero la corrupción se juega también en la mente. Entonces, por eso le digo, incluso las formas científico-tecnológicas están rodeadas en plena batalla cotidiana con lo ideológico-político que se desarrolla en el plano de los afectos. Por ejemplo, la prensa mermelera tratando de... Dice, ¿por qué convoca a los soldados, a los reservistas en la plaza de armas? Dice, los quiere utilizar, dice. Da la casualidad que ellos no lo pueden utilizar y el otro podría utilizarlo. Y por las dudas sale el que se puede utilizarlo, sale libre. Entonces, ese es el fenómeno. Y entonces, mientras tanto, esperamos que nos expliquen las visiones de desarrollo. Y voy a dar solamente un punto para comenzar a exponer. Mi visión de desarrollo son jornada laboral de 4 horas de lunes a jueves, ganando el triple. Si el promedio de sueldos es 2,000 soles, mínimo deben ganar 6,000. Ganar 6,000 y trabajar 4 horas de lunes a jueves. Ya, entonces, hay una expresión que sale ahí. Los primeros que saltan son los idiotas. Los idiotas que trabajan 14 horas ganando menos del sueldo mínimo. En contra de una propuesta inteligente. Voy a repetirlo, visión de desarrollo. Ganar el triple de lo que se gana ahora, trabajando 4 horas de lunes a jueves. Propuesta de Carlín, por si acaso. Si hay tiempo lo podría pasar el video. Ahorita si no desean escucharme, van allá y pueden escuchar conferencias de 1 hora, debates de 20 minutos, presentaciones en televisión de 10, 9, 4, 5 minutos. Una propuesta de Carlín después de publicar el libro del 2003. ¿Cómo podemos estar 20 años y hay una propuesta inteligente que es la mejor visión de desarrollo, la mejor visión de desarrollo, y la gente ni lo conoce? Y los pulpines, como dice, han tenido que luchar, no todos los jóvenes, pero los pulpines, como ellos le dicen despectivamente, a los que ni estudian ni trabajan y no quieren ser explotados vilmente, como ya han sido sus abuelos, sus padres, sus tíos, sus vecinos, y salieron, pero ese proyecto de ley lo cambian un poquito y luego quieren presentarlo de nuevo. Trabajo gratis, trabajo esclavo. Mientras la visión de desarrollo ni siquiera la quieren escuchar, ni siquiera la quieren tratar de entender, no aceptarla, tratar de entender. No tratar de entender, por lo menos escucha, solo son 15 minutos, no quieren escucharte. Por eso el tema es genial.
Y entonces vamos a desarrollar algunas ideas sueltas sobre eso. Entonces, después de eso parecía que uno no iba a hablar de cosas bonitas, pero sí, siempre hay la oportunidad porque todo está mezclado en la aventura de vivir. Y entonces sale esto, por ejemplo. Porque sirve, o sea, la fenomenología concreta de los afectos se alimenta de ilusiones también. Hay ilusiones subjetivas y hay ilusiones objetivas. ¿Podría haber un debate? Sí, hay debate sobre eso. Cuando hay tiempo y buena disposición, hay debate sobre eso. Y entonces, ahí comienzan los aspectos, dice. Hay ceguera de uno mismo y de amor velos. Pero comenzamos es cuando ves qué es lo que ves. Cuando escuchas qué es lo que escuchas. Y solamente uno quiere que comprendan que hay dispositivos que mejoran la visión. ¿Has visto un virus? No. Entonces, ¿por qué le tienes miedo a algo que ni siquiera has visto? Y entonces comienza, entonces, por los dispositivos. Entonces, microscopio, telescopio, etcétera, etcétera. Son dispositivos. Son intervenciones especializadas. Te pueden extraer una catarata y mejora tu visión. Y encima ahí hay toda una serie de cosas, porque justamente es esa ceguera de los que tienen ojos lindos, que miran bien, pero que no ven nada. ¿Cómo es eso, no? Es que exactamente es eso. Mire la felicidad con la que reparten tuppers, por ejemplo. Todo el mundo externo se puede dar cuenta, pero los que están internos o no se dan cuenta o forman parte del negocio, pues. Y la justificación no es comprender eso, sino los otros también lo hacen, o los otros hacen cosas peores, o te asustan que los otros te van a robar. Entonces, ya no, cuando ves, no ves lo que estás viendo, porque justamente eso es lo que hay que comprender. En la dialéctica de lo ideal, que se discuten las formas perfectas, los modos más adecuados. Ahí simplemente hay personas que creen que se ve con los ojos, o que se piensa con el cerebro, o en general la cabeza. Ahora te van a decir, incluso soy neurocientífico, pero tiene que haber una discusión académica. Dice, los seres humanos necesitan los ojos para ver, pero no ven con los ojos. Los seres humanos necesitan su cerebro para pensar, pero no piensan con el cerebro. ¿Ya? Si hubiera buena disposición, son dos tesis que necesitan una discusión seria, pero ni siquiera en el centro donde debe haber discusión, que es la universidad, quieren discutir seriamente esas cuestiones. Entonces pueden creer un montón de cosas, incluso cosas acertadas de vez en cuando. Y hay veces se informan de casualidad, aunque sea de cosas muy interesantes, que son acertadas y las saben primero que tú. Pero todo es azaroso. No es una práctica de formación en una sociedad educadora. No forma parte de una práctica de formación en una sociedad educadora. Entonces dice, ¿por qué lo repite? Porque es necesario. Cuando uno quiere decir no forma parte de una práctica de formación en una sociedad educadora, es porque inmediatamente es inevitable. Por ejemplo, yo digo, la prensa carroñera y la televisión basura tienen programas de embrutecimiento
que niegan totalmente una categoría fundante como es sociedad educadora. Entonces te niega todo rápido. Entonces, cuando escuchas, ¿qué escuchas? Puede estar escuchando palabras sueltas, nociones aisladas. Por eso ya saben, los crímenes de la descontextualización, crímenes de lesa cultura son por descontextual. Lo ha sacado de contexto, lo ha adulterado, lo ha inflado, lo ha enfatizado. Entonces pueden haber problemas. Es eso lo que dice. Y entonces justo ahí viene ya, pues, los enfoques amigables, ¿no? Y entonces ahí es lo que quieren ver. Uno quiere, uno ve lo que quiere ver. Uno escucha lo que quiere escuchar. Desde los mensajes bíblicos o cuasi bíblicos, dicen, pues no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces aquí, dice, está esperando a que funcione la ley de Newton. Entonces la gente eventualmente, en un contexto adecuado, se ríe, pues. Dice, esa Mafalda se pasa. Pero es una invitación a lo que estoy diciendo, a las prácticas de reflexión que le llaman dispositivos. Esos dispositivos son los que potencian la actuación personal en la vida cotidiana. ¿Por qué potencian? Porque son una invitación específicamente a la reflexión y a la acción por medio del razonamiento concreto, el razonamiento práctico que interviene facilitando, generando conocimiento orientador o elaborando sabiduría existencial. Entonces, una persona que maneja dispositivos rápidamente se ríe o rápidamente hace un análisis crítico o las dos cosas. Entonces, un dispositivo lo primero que hace es señalarte una formulación y luego ver la comprensión, la explicación, la interpretación. Entonces, pero algunas veces eso hay que explicarlo varias veces como tarea. Increíble, pero es así, es una tarea formativa. El que quiere celeste que le cueste. ¿Qué me quieres decir? El que va a barranco pierde su banco. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Incluso hay sutilezas. Por ejemplo, esta es una sutileza interesante, pero es el mismo sentido y la dice nada menos que el genial Mario Benedetti. En amor hay que ser leales, en el amor hay que ser leales, mas no fundamentalistas. ¿Qué cosa estás queriendo decir, Benedetti? ¿Qué cosa estás queriendo decirme? Entonces volvemos, pues. ¿Vieron que es provocativo? El que quiere celeste que le cueste. Celeste es el color del cielo. Entonces quieres lo más elevado, lo más excelso. Quiero lo mejor para mí. Pero la advertencia es el que quiere lo mejor para sí mismo, que le cueste, pues. O sea, tiene que, entonces, esfuerzo sostenido, primero, para satisfacer sus expectativas que pueden ser incluso desproporcionadas. Se cree lo máximo y cree que merece automáticamente lo mejor, sin hacer nada. Expectativas y aspiraciones personales pueden ser justas, adecuadas, desproporcionadas, muy elevadas, todo eso. Pero ahí la fórmula quiere decir nada más, el que quiere celeste, que le cueste. Si quieres celeste, esfuérzate más en alcanzar tus aspiraciones. Esfuérzate mucho más en realizar tus expectativas. O sea, no te hagas el Kimberly, o sea, el campeón con medallas olímpicas automáticamente. Kimberly se ha sacrificado.
entre comillas, porque también es popular la expresión. Entonces le han dado casa, le han dado carro, el presidente le ha dado 100.000 soles, porque todos quieren estar al lado del éxito y tener una foto al lado del éxito. El Kimberly de la academia, el Kimberly de la ingeniería industrial, el Kimberly, todos quieren ser Kimberly, todos quieren encarnar el espíritu de campeón, pero lo quieren gratis. Lo quieren por milagro de la mafia. Te lo damos si haces esto. Entonces ahí están los sicarios de la información, por ejemplo. Entonces ahí vemos que esto es para bajar tensiones, pero es para agudizar los procesos de reflexión-acción. Nada es gratis. Para invitarte a desactivar, para hacer mejorar, cambiar el clima. O sea, tú tienes que saber usarlo. Por ejemplo, aquí es un sentido del humor sumamente interesante. Mi fantasía es tener dos hombres al mismo tiempo, y muchos ya se están riendo, pero sin leerlo de abajo. Uno cocinando y otro limpiando. Entonces, esa ruptura, porque tenemos que hacer una serie de cosas. Entonces, ahora sí, una conclusión malvada. La mayoría de las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren sin haber tenido la oportunidad de pensar realmente, sobre todo el pensamiento operativo que interviene en la realidad para transformarla. O sea, incapaces de hacer razonamiento práctico, concreto, histórico. Pero cuando viene vía Mafalda, algunas veces tienes suerte, te escuchan y van a comenzar a esforzarse. Porque saben que la combinación perfecta entre broma sana e ironía inteligente es ampliamente movilizadora de procesos de reflexión. Bien. Esto también es Mafalda para profesionales. Pero no todos los profesionales lo entienden. Y algunos se enojan y comienzan a insultar sin ninguna razón. Ya, entonces, si ya lo entendieron, yo sé que lo han entendido porque ustedes forman parte de lo académico profesional, no necesita explicación. No, no es cierto. Justo, exacto. ¿Por qué en los exámenes de admisión no vienen esto para que no ingrese nadie? Y vienen esas preguntas repetitivas que hacen funcionar el negocio más cruel, que son las academias, las de las universidades. Yo pienso que si los jóvenes estuvieran pensando bien y un presidente dice ingreso libre a las universidades, al día siguiente todos los jóvenes toman las calles. No, no pasó nada. Si los profesionales desempleados quisieran tener un buen trabajo, al día siguiente tomaban las calles cuando dicen el tren Inca de Cajamarca a Juliaca. Pero no, no pasó nada. No pasó nada. Si hay una propuesta de trabajar 4 horas diarias de lunes a jueves, ganando el triple, al día siguiente debiera haber revolución. Y no, no pasó nada.
¿Y cuando lo dijeron? Hace 20 años. Está planteado hace mucho tiempo, ¿eh? Pero aquí en el Perú, por Carlín, nada menos que por Carlín, que todos los días la gente y todos lo conocen, además que es San Martín. Entonces, esos discursos cambian la lógica. Este es para hacer un libro, ¿no? Vuelvo en las conclusiones, si es que me hacen acordar. Porque lo que más funciona es esta, la crueldad. Aquí sí se ríen creyendo que el problema es de la medusa. Pues rápido se ríen porque creen que ¿de quién es el problema? De la medusa. Y parece que no es cierto. Parece que no es cierto. Hay cualquier cantidad de medusas funcionando por ahí en la vida cotidiana. Y esa es una crueldad, claro que es una crueldad, pues. Habría que examinarla detenidamente. Cuán desesperado y cuán crítico debe haber estado el que lo hace. ¿Y usted no lo ha hecho? No, yo no lo he hecho. Soy divertido, pero no tanto. Puedo ser cruel, pero no exagero. Y esta sí me gusta, pero tampoco lo he hecho. Es el idiota perfecto. Entonces, yo no lo he hecho también. Dice, total, ¿qué cosa ha hecho? Exacto. Yo me divierto en las redes sociales, específicamente en Facebook, justamente capturando cosas que tienen que ver con la historia de la estupidez, pero el libro es de Tabori. Pero van a ver, sería así una cosa muy cruel para quedarme solo hablando. Dice, la mayor parte de los idiotas quieren copia de esto, quieren copia de esto. Pero los que tienen que apuntar es, dice, historia de la estupidez Tabori. Y luego se van o lo googlean y dicen, sí, el libro existe. O por qué personas inteligentes pueden ser tan estúpidas, que también es un libro que existe. ¿Cómo dijo? ¿Por qué personas inteligentes pueden ser tan estúpidas? Robert Stenberg. Si dudas, lo googleas y el libro existe. Como en el Perú funciona, la economía delictiva domina, y la economía delictiva es el narcotráfico. Por eso algunos dicen narcoestado, que tiene congresistas, todo pagados en el narcoestado. Es porque hay narcotráfico, hay contrabando y piratería. Pues los libros que les he dicho tan pirateados en el Perú, que forman parte de la economía delictiva del Perú. Y entre los libros pirateados, que cuestan más de 80 soles, están a 10 soles, pirateado. ¿Cuál? El de Robert Stenberg. ¿Por qué personas inteligentes pueden ser tan estúpidas? Yo le pregunté, ¿y la gente compra? Sí, ya vamos por la 4ª edición. Interesante, o sea, hay esperanzas en el Perú. Pero esta frase hace referencia a eso. Entonces la lectura, lo importante es el subtexto, el texto y el contexto. Y algunos dicen, si se trata en las redes, el hipertexto. Entonces en el texto no importa solamente el texto, sino el subtexto. Los buenos lectores no leen las palabras, leen las entrelíneas. El subtexto, o sea, tratan de deducir el mensaje, ven el contexto, lógicas de aplicación. Los otros lo que quieren es compartir.
Hay veces comparten hasta cosas interesantes sin darse cuenta. Ya, pero esto es bien interesante. Pero no está trabajado. La confusión entre servicios y beneficios. Pero si no has establecido contacto, lo toman como insulto porque le dicen, me estás diciendo idiota y ¡pa! Te pueden hasta agredir verbalmente y si no tienes suerte, físicamente. Por eso la gente dice, no conviene decir la verdad porque te pueden pegar. Bertolt Brecht, uno de los poetas más interesantes del mundo de orientación comunista, Bertolt Brecht justamente decía 5 maneras de decir la verdad sin decirla del todo, solamente sugiriendo para personas inteligentes. Entonces tú pones Bertolt Brecht, 5 maneras de decir la verdad y sale un texto en internet. Ya eso es un avance. Si lo lees es mejor, si lo analizas es mejor, porque es contra toda la manipulación. Y esos son textos formativos que te permiten comprender esto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sale? Eso es las personas formadas, sin presumir, pero eso implica formación. Entonces, cuando ya las personas dicen, va comprendiendo, no, él siempre dice una cosa, pero hay que pensarla. Ah, entonces es interesante. Va cambiando la relación. Lo de enfoques amigables puede ir funcionando. Lo de construcción de las visiones de desarrollo se pueden ir democratizando. Porque lo que necesitamos es impregnar, o sea, personas vivientes impregnadas de ideas. Por ejemplo, tienen que tener exacta, o sea, aunque no lo entiendan totalmente, tienen que decir, las personas tienen derechos fundamentales como al trabajo digno, a salud de calidad, gratuita y como todo lo quieren gratuito. Justo, ¿viste? Porque si lo encarnas tienes que defenderlo. Y las personas que no tienen trabajo, el Estado debe darles un ingreso mínimo vital. Y la educación debe ser pública y de calidad. Y la educación privada debe pagar los máximos impuestos. ¿Por qué? Para que no haya educación privada. ¿Pero tú qué quieres? ¿Destruir el país? Exacto, ¿vieron? Cómo no es fácil formular principios para que se encarnen las personas, para que se enraícen en la colectividad. Y lamentablemente, los que se van a beneficiar de esas ideas son las que más protestan algunas veces o los que menos lo entienden. Por eso volvemos, enfoques amigables, para enganchar con la gente. Los profesionales de las ciencias tecnológicas son los más beneficiados. Pero no son los únicos, todos los profesionales. Si hay un tren de Cajamarca a Juliaca, pero no la ven. O sea, no tienen una visión de desarrollo. Ahora, si comienzas hablando del paradigma, la complejidad, todo peor, dice, no, puro rollo, dice, y se van todavía. Se lo dices directamente, no, este debe estar coludido. O sea, no te quieren escuchar por ningún lado. No hay debate, no hay ágora público. Porque la gente no está acostumbrada. Entonces no engañan eso. Entonces, con mayor razón, no lo van a hacer. Pues. Entonces digo, si ya comprendieron que es difícil, por eso se habla de retos sociales, desafíos personales, y etcétera. Porque a fin de cuentas, ¿para qué es tanto lío? Como dicen los clásicos, ¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo?
Y le digo, yo, por ejemplo, vienen a discutirme y yo le digo, mira, después de cerrar el Congreso, comenzamos la crítica a Pedro Castillo si quieres. Y yo tengo varias, ¿por qué no las dice? Pero después que cierren ese Congreso de porquería, de la misma gentuza del Congreso pasado, que tenían total mayoría y no hicieron nada bueno. Total mayoría. Por eso se tumbaron presidentes, todo. A pesar de la oposición de parte del pueblo. Y ahora peor, ahora están entrapados, no pueden. Entonces tienen que ser más sucios, más cochinos. Porque no pueden. No tienen prestigio, porque ya lo fregaron ellos mismos. El Congreso pasado y los anteriores, pero el Congreso pasado tenían todo para hacer. Si les daba la gana, llamaban a Asamblea Constituyente y la mejoraban su constitución, la mejoraban a su favor. Pero han hecho chanchada y media. Y ahora ya no pueden hacerlo. No tienen. No sé a quién tienen que amenazar para lograr los votos. O sea, tienen que sacarlo con una invención. Por eso estamos entrampados, por eso digo, estamos llenos de desafíos, y pasan por la calidad de vida de las personas. Pasa por la calidad de los colectivos profesionales, barriales, todo. Eso es lo que en varios países, el más cercana experiencia es Colombia, la más cercana experiencia anterior es Chile. Dicen, no, esto ya no lo soporta nadie, entonces tienen que volver al soberano, como dicen, y no les gusta. El soberano es el pueblo. Por lo menos de nuevo tienen que engañar, pero para engañar necesitan enganchar sus visiones de desarrollo con enfoques amigables. Porque ahí va a comenzar el trabajo, la educación. Este año ya debía haber ingreso libre a las universidades y se ha postergado para el próximo año. El próximo año, quiero vivir por lo menos hasta el próximo año para verlo. El tren ya debía haberse iniciado. El Tren Maya se inició el mismo año que ganó AMLO. Y sigue avanzando el Tren Maya. Este año han hecho 10 parques industriales en México. ¿Y sabes lo que ha hecho Pedro Castillo? Ha puesto la primera piedra del parque industrial de Ancón. ¿Y saben cuánto hemos avanzado? La primera piedra está ahí y hay un poco de polvo al lado de la piedra. Eso es lo único que se ha avanzado del parque industrial. Y en México ya construyeron solo este año 10 parques industriales. Ya pasó un año y no han puesto ni la piedra para el tren Inca de Cajamarca a Juliaca. Y ya están discutiendo el próximo tramo del Tren Maya en México. ¿Quiero sentirme mal? No. Pero por eso pasa por una serie de procesos que tienen que ver incluso la lucha en nuestra propia cabeza. Ya pues, eso es lo que dice Hasley. Cuando viene así, generalmente te odian. Puras letras, dicen, puras letras. ¿Va a venir en el examen? Así, exacto. Eso te están mintiendo, te están engañando, habla mucho, puro floro. Interesante. Interesante. Que las personas incluso comienzan a desear cosas que le hacen daño. Y comienzan cosas peligrosas. Solo podríamos hablar bastante tiempo. Tengo sobre historia del cerebro. El que más me gusta es el cerebro despierto, el cerebro viviente. El cerebro viviente es el modelo generado por Gray Walter. José Luis Díaz, la conciencia viviente. Dice, pero ¿por qué lo menciona para presumir? No, le digo. Si te interesó esto, para que comprendas el final. ¿Cómo se lava el cerebro? ¿O es un neuromito?
Si ya lo entendiste, vas a decir, entonces, ¿qué precauciones tengo que tener? ¿Me vacuno o no me vacuno? O sea, tienes que tomar una decisión, pues. Y hay un movimiento antivacuna a nivel mundial y aquí en el Perú también, pero aquí en el Perú la gente se ha vacunado felizmente. Pero hay algunos antivacunas. Y hay otros recomendando cosas raras. No quiero hablar todo eso. Pues. O sea, tiene consecuencias. Pues. Entonces, si lo entendiste, ves al final Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, pero te está hablando exactamente del lavado de cerebro. Entonces dice, quiero entender, por favor, ¿no? Digo, el cerebro viviente, el modelo de Gray Walter, la conciencia viviente. José Luis Díaz, el alumno deslumbrado cuando su profesor realizó la traducción del cerebro viviente de Gray Walter y él estaba estudiando. Dijo, pero es... Bueno, entonces lo escribirás tú, pues. Esa fue la respuesta de su profesor y el otro nunca se olvidó. Y lo recuerda en su libro La conciencia viviente. Entonces el que es demasiado simple cree que de aquí está el engaño. No, aquí no está el engaño, aquí está una forma de plantear el problema. Y si tú quieres, el que quiere celeste, que le cueste. Quieres comprender el lavado del cerebro, la manipulación, todo eso, porque se siguen presentando las desgracias, entonces tienes que hacer un esfuerzo. Pues. Por ejemplo, Noam Chomsky, ¿qué hacer contra la manipulación? Pero creo que me estoy adelantando. ¿Vieron? Entonces, cuando se desesperan, los clarificas, pues. Porque dice, hay superposición de prácticas sociales. Seguimos arrastrando tareas feudal-burguesas, feudales. 50 años después, lo que hizo Velasco recién es aplaudido en los cines. El patrón nunca más comerá de tu pobreza. Ahora siguen comiendo, pero de otras formas, porque justamente ha pasado esto. Ya no los amarran, ya no les hacen un montón de cosas, pero simplemente porque es superficial. O sea, hay gente que se da de muy atenta y hasta son visionarios, pero seguimos arrastrando tareas del pasado. Entonces es interesante la esperanza que le da la escoba al libro. Y están ahí tratando de ahogar sus penas. Es interesante. Relájate, dice, tranquilo. La aspiradora no ha eliminado a la escoba. Así que Internet no va a eliminar al libro inmediatamente, por lo menos. O sea, varias cosas como capas superpuestas coexisten, formando la complejidad de los problemas sociohistóricos en los procesos de transformación, que forman parte de las visiones de desarrollo. Pero eso es lo que arrastran las personas en su cabeza, como dicen en términos populares, el tipo de mentalidad. ¿Por qué tenemos mentalidad de subdesarrollo? Pero es sencillo, dice. Tú entras a un salón, no de primaria ni de secundaria, de la universidad. Dice. Alemania o Perú es más grande. Y dicen Alemania. No, estamos hablando de territorio, le digo. Inglaterra es más grande que Perú. Claro, me dice. Y le digo, no es cierto. Italia, ¿crees que es más grande que Perú? Claro, me dice. No, no es cierto, es más chiquito. No, dice. Vete al ver el mapa. Sale aquí, vete a ver Wikipedia. Dice, profe, cálmese. Exacto. Ya desesperan.
porque no son de primaria y secundaria, son de la universidad. Esa es la colonización mental. Entonces, ¿de qué te sorprendes de la mentalidad de subdesarrollo? Y con mentalidad de subdesarrollo, ¿qué visión de desarrollo vas a tener? Ese es un punto muy problemático. Aquí es una metáfora, me encanta eso. Los problemas son pasajeros. No dice los problemas son los pasajeros. Entonces tienes pasajeros problemáticos. Sino los problemas pasan, pues si no se resuelven, pasan. No duran para siempre. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Traducido, los problemas son pasajeros, pero lo ponen en un invento que lleva pasajeros. Entonces, pasajeros no es pasajero, siempre. Pasajero de pasar el tiempo y pasajero de ocupar un lugar. Y esos juegos sencillos en la vida práctica, la gente comienza que justo la construcción de significados y elaboración de sentidos para el razonamiento práctico es una tarea mental, de operaciones mentales. Voy a repetirlo, la construcción de significados. Puedes sacar un significado, puedes elaborar sentidos, puedes generar conclusiones orientadoras. Pero, ¿qué cosa quiere decir? Parece que es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Para que lo entiendas, son 3 bloques. Bloque 1, construir significados. Bloque 2, elaborar sentidos. Bloque 3, extraer conclusiones orientadoras. Son 3 bloques. No, pero parece, entonces, ¿pero qué cosa quiere que haga? O sea, ni entiende. Y esos problemas no son pasajeros, se están volviendo permanentes. La incomprensión de textos complejos ya es una cuestión cotidiana. No es pasajero. No se trata de alumnos ociosos. Incluso dice 87% no entiende, no tiene comprensión, nivel de comprensión lectora elevada. Se aburren, no entienden, sufren. Algo está pasando. Ese es el punto. Aquí el significado esencial, y esa es una expresión sumamente provocativa, es tremendamente interesante. Me dijeron que estaba circulando una versión de colores de este mismo. Pues. Papá, ¿esos son los hombres de la basura? No, hijo. Son los hombres de la limpieza. Los de la basura somos nosotros. Ellos la recogen. Ellos son los de la limpieza. ¿Quieres ver crueldad? Mujeres de más de 30 años con pañales, porque se les ocurre orinar, tienen que ir al baño. Y el baño más cercano queda 7 minutos. Y algunas veces hay otras personas podrían estar. Entonces no va a ser solo 7 minutos. Llega 7 minutos, en el baño podría utilizar, si hace rápido, 3 minutos. Y si vuelve serían 14 minutos, más o menos 17 minutos. Y si se demora un poquito porque no va rápido, 7 minutos, tiene que caminar rápido. Y el empresario que roba, por eso se habla de plusvalía, le dice, me estás robando a la que le da la riqueza que tiene, a la trabajadora. Entonces, ¿para qué te sirve trabajo asalariado y capital, comprender todo el funcionamiento económico, si hay una distorsión? Y si las personas no tienen ni siquiera tiempo necesario para satisfacer sus necesidades fisiológicas. Ir al baño.
Entonces, para que no pierdan, usan pañales. Si quieren orinar, se orinan ahí, pero siguen trabajando. Ah, díganme que estoy mintiendo y compruébalo. Esos crímenes se están cometiendo en el mundo. Por eso esta precisión agudiza la capacidad de razonamiento no práctico, no concreto, sino histórico. Y la historia es peligrosa. ¿Por qué? Porque enseña mucho, como dice Chomsky. Por eso la prohíben la historia. Por eso la colonizan la historia. Por eso hay batallas en defensa de la historia. Por eso prohíben la filosofía. No, muy pensativo, está dándole vueltas, hay que ser prácticos, hay que vivir el presente. Exacto, esa estupidez es histórica. Casi todos los idiotas de todas las épocas siempre han dicho, hay que ser prácticos, hay que vivir el presente. Justo eso. Los que no tenían derechos, ¿no? Siempre han repetido eso históricamente. Lo lindo es tener que leerlos, que decían esa gente antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, las mismas expresiones. Y cuando llegas, uno no ha hecho nada, simplemente se está informando. Entonces, podría ser peligroso ciertas situaciones. Entonces, la significación esencial para las distinciones efectivas que generan comprensiones diferenciadas tienen que ver con esto. No son los hombres de la basura, son los hombres de la limpieza. Los de la basura somos nosotros. Entonces ahí se ven algunos efectos, por ejemplo. Parecen desarticulados, no importa, podríamos relacionarlos, pero sí está articulado. Exacto, el segundo me gusta más, o sea, abogados que casi todos son delincuentes, que destruyen la justicia, que es cada vez más injusta. Y últimamente es eso, la segunda, el tercero me duele, pues. Uno debe ir universidades que destruyen el conocimiento. Profesor, ¿va a entregar las diapositivas para el examen o no las va a dar? Porfa, dé las diapositivas, porfa. ¿Y para qué quieres eso? El que aprende es el que hace las diapositivas, o sea, el que aprende es el que relaciona las diapositivas. Yo quiero que aprendas. Por eso no te las voy a dar. Qué malo. No importa. Hay veces las mejores lecciones nos las dan los malos. Exacto. Entonces, para que suceda eso, viene esto. Por eso le decía, la manipulación. Pues. Con la prensa carroñera y la televisión basura ya estamos acostumbrados. Casi todos somos expertos. Todo el mundo cree que no es manipulado. Todo el mundo cree. Ah, sí, pues la gente, dice. Pero casi nadie se pone en la gente. En el Perú hay cholos, nada, en el Perú nadie reconoce que es cholo. Los cholos son los otros. Esa es una categoría, dominación interiorizada. Cholos y cholas blanqueados. Y blancos choleando a la gente. Pero la manipulación ya es una práctica normal, entonces hay que detectar situaciones y elaborar estrategias. Eso ya son expertos, basta que vayan a un kiosco donde están todos los periódicos, toda la basura, la cloaca informativa de los sicarios de la información, de los que asesinan cotidianamente la verdad. Ahí está, por ejemplo, es cuando ya quieren hacer humor. No es la respuesta correcta, pero es correcta la respuesta. El juego de palabras, no, es interesante.
derivados del petróleo, la guerra. No es la respuesta correcta, pero es correcta la respuesta, porque por ahí hay el contexto es lo que hay que explicar. Te derraman ahí por las playas de Ancón, no pasa nada, depende de qué cosa es, quién es Repsol. Y Repsol, recién algunos saben qué es Repsol. Y después tampoco no pasa nada. Por eso digo, no es la respuesta correcta, pero es correcta la respuesta. Como un presidente del Perú, Prado, por ejemplo, dijeron, señor presidente, tenemos que hacer algo porque la epidemia de la fiebre amarilla y va a llegar y va a morir mucha gente. No, no hagas nada, dice, pero va a morir mucha gente, señor presidente. No pasa nada, dice, en Lima todo se acojuda, incluso las enfermedades. En Lima todo se acojuda. Está escrito en la historia, lo dijo el presidente. Bueno, ese canalla que hizo en ese tiempo de presidente. Así que ya lo saben. No es la respuesta correcta, pero es correcta la respuesta porque está expresando una inquietud. ¿Cuál es el contexto de eso? Si no, pregúntenle ahora lo que está pasando con la inflación de Estados Unidos, con la inflación en Europa, porque no quiero comprar en rublos el petróleo ruso ni el gas ruso. Y hay algunos graciosos que ya están hablando de Tercera Guerra Mundial que se está expresando como guerra económica. No mandan misiles, pero te destruyen la economía. Y que es otra forma de matar. Y sigan esperando, entonces, ¿quién va ganando? Dice. Hay algunos que ya ni se interesan, creen que forma parte de videojuegos. Pero la guerra es por eso, pues precisamente. Los huecos que hay abajo es porque arriba se han llevado el oro y la plata. Los huecos que hay abajo es porque arriba se han llevado. Esos son los ladrones. Pero quieres algunos libros, Sociología de la Explotación de Casanova, el imperialismo y como fenómeno desigual, etc. Un montón de libros, pues. Pero ¿por qué dice lo sé? Porque justo esta forma de presentación sorprende, pues. Te destroza varias cosas y los que asumen con seriedad podrían comenzar a ser más sistemáticos. Algunos ya lo son, bienvenidos. Por ejemplo, el contrasentido. El clásico Biden. Putin es un criminal de guerra. ¿Y tú qué eres? Miren dónde está parado. Todos los crímenes que ha cometido el imperialismo estadounidense, pero ellos son los que dicen eso. Ellos no han firmado los derechos humanos, la Carta de Derechos Humanos, pero te evalúan en derechos humanos. No firman los acuerdos del clima, pero en nombre de eso te hacen eso. Es el país que más drogas consume, pero ellos son los que persiguen las drogas en el mundo. Invaden países con ese pretexto. Son los más terroristas, pero en nombre del terrorismo invaden países. Entonces es eso, pues. Y esto ya es mucho más profundo. Somos víctimas de eso también. Somos víctimas de eso. Una de las acusaciones al presidente Castillo es por esto. Con este cuento. A pesar de todas las evidencias. A pesar de todas las evidencias. No les digo quién entró a la playa junto con Evo Morales. No les digo quién fue a conversar, lo llevó y hablaron todo eso. Pero es Castillo el que le quieren dar poder con este cuento. Defensa de la patria. Y no ni siquiera consiguen votos en el Congreso. Entonces, pues si un día me preguntan qué es la vida, responderé que la vida es hermosa porque a pesar de las lágrimas, los malos momentos, los dolores y las decepciones, siempre te da la oportunidad de empezar de nuevo. Entonces, si se trata de significados, es el principio esperanza.
Si se trata de significados y sentidos, es el paradigma de la solidaridad. Si se trata de conclusiones orientadoras, se tiene que intentar varias veces mientras uno sigue vivo. Porque tiene que ver con prácticas sociales, con prácticas de formación, con personas educadas, con personas concretas, con la historia de la humanidad, con fuerzas sociales y todo eso, formas de organización. Entonces, no es tan sencillo, pues. ¿Ya? Entonces, para terminar, es eso. Tenemos que reír, porque la risa, ya lo sabemos, es la primera evidencia de la libertad. Rosario, una excelente poetisa mexicana. Es las reservas de la humanización del mundo son las mujeres. Es la ternura cerada, como digo. Porque justamente ellas producen naturaleza. La noción de personas entrañables es porque las mujeres nos llevan en sus entrañas. Las que son madres, pues, obvio. Casi todas. Obvio también. No es que ellas no sean malas nunca, o no es que ellas sean santas todas. No, no se trata de eso. Esas son tonterías de misóginos. O machistas patriarcales. Pero fundamentalmente una de las alternativas del mundo es el feminismo socialista. ¿Por qué? Porque ellas tienen la ternura y ellas saben lo que es una persona entrañable. Entonces la visión de desarrollo comienza. Ahí comienza exactamente. ¿Se puede hablar de eso? Sí, se puede hablar. Y entonces esta reflexión, y uno de los autores de psicología cognitiva, que es el mejor libro que tiene, después hizo varios libros de divulgación, que es justamente donde comienza el diálogo necesario para sostener la vida, es el diálogo interior, y el diálogo creador cuando sales del yo personal al nosotros solidario y te transformas en un yo enriquecido. Entonces es la dialéctica del yo personal, todos los flujos de intercambios, y ahí funcionan los sistemas del sujeto creador, el sistema de sentidos personales y el sistema de las orientaciones personales, mejorando y potenciando la dinámica concreta de la actuación personal. Eso es lo que había preparado para ustedes y por eso ahí termino, esperando que hayan bastantes preguntas. Entonces estoy a vuestra disposición si hay algunas preguntas. ¿Aló? Sí, buenas noches, psicólogo. Bueno, vamos a leer dos preguntas que tenemos ahorita. Parte de Carlos Enríquez Álvarez Suárez, ¿cómo se puede combatir la manipulación de la prensa? Hay varios textos, pero básicamente son personas educadas. Pues las personas educadas saben cómo funcionan los mensajes, ¿no? Entonces, mientras más uno se explora, es eso, ¿no? Entonces, si yo sé, la primera que es básicamente viajar. Cuando las personas viajan, inmediatamente se dan cuenta, es increíble. Es increíble. Y no se trata de ir a muchos países extranjeros, ni estar a años ahí explorando, no. Solamente eso es en los climas nada más pero sobre todo viajar por el Perú. Entonces todos los días se llama crímenes de lesa humanidad cuando se mata impunemente personas. Y se denomina crímenes de lesa cultura cuando todos los días se asesina la verdad. Entonces hay que saber lo básico, pues, en base a lo que necesita una persona. Entonces las personas, tú conversas y dices, ¿esto es ser educativo? Sí, pues, pero es que no hay nada, otra cosa. Dice, ¿por qué ve estos programas?
¿Por qué ve estos programas? Esos líderes, que yo no quiero decir lisuras, esos que conducen televisión y se parecen hasta líderes de opinión, esas personas hicieron un programa que se llama ¿Qué cosa ven los hijos de los famosos? Los hijos de los famosos del Perú, de los ricos y famosos del Perú. Y los llevaron, y los muchachos incluso fueron bien honestos. Porque llegaron así, ¿y ustedes qué ven? Canal 4, Canal 2, Canal 9, no sé qué canales, porque ya hace más de 20 años que no veo nada de eso. De vez en cuando hay un escándalo asqueroso como el que hace todos los días Mávila Huertas, o dices, esa carroña que lo pasan por, ni siquiera por Facebook, veo el pedacito y me da asco. Pero los ricos y famosos, ¿sabes lo que dijeron? Hablaban de otros canales, canales de exterior, o sea, tenían un montón de posibilidades que el 80% de la gente solo tenía que ver eso. No había DirecTV, no había Netflix, no había nada de eso. ¿Qué ven los hijos de los famosos? No ven ninguno de los canales. Y esa era la mejor forma de comprobar que ni siquiera, o sea, no los quieren ver, ellos quieren otra cosa, quieren irse del país. Eso precisamente. Y ellos lo que, su función es idiotizar. Para eso les pagan. Porque los idiotas no reclaman. Las personas que no piensan no piden jornada laboral de 4 horas. No piden, por eso sus programas son de embrutecimiento. Porque si no podrían pasar programas educativos. Marco Aurelio de Negri, que yo le he conocido personalmente, no solo yo, y él iba, se sentaba en las aulas de San Marcos y ahí eran los debates. Después algunos lo conocen solamente por la televisión, la función de la palabra. Hay veces se ponen nostálgicos y ponen ahí a escuchar algo interesante. Dice, me avergüenza, decía. Me avergüenza que me paguen 6,000 soles. Cuando le pagan 30,000 dólares, creo que le pagan a Gisela Valcárcel. Vean ese video, me avergüenza, no sé qué hacer, dice. Y la gente dice que lo sigue, dice, y yo me siento muy avergonzado. A la montesinista esa que para que le arreglen sus chanchullos que se habían mentido, fue a hablar con montesinos. Esa es una realidad tan, pero tan de... Entonces es conversar con la gente, ver la historia de la corrupción, por ejemplo. Pero ese libro no lo lee, también lo han pirateado. Es doloroso decir que hasta los autores peruanos los piratean, pero también lo han pirateado. Creo que hay una versión en internet, o en PDF. Pero es conversar, tienen que aprender a conversar. Ahora han hecho tan bien han hecho su trabajo sucio, que los jóvenes tienen desconfianza en amarse. Cuando uno se ama comete errores, pues puede ser. Son inmaduros, todo, pero tienen que aprender. Pero no, se miran con desconfianza. Se ven como enemigos. Se atrincheran. No bailan. Bailar también es otra forma. Es otra metáfora existencial. Entonces, cuando tú puedes bailar con alguien y bailar bien en pareja, ya no te manipulan. Sabes que va y viene las cosas. Entonces, si viene algo, tú tienes que analizarlo. Es cuestión de ritmo vital, de posicionamiento existencial. Ahora, por supuesto, hay que leer, pues, y hay que estudiar. Les dije, creo que un texto, pues, Bertolt Brecht, 5 maneras de descubrir la verdad o de decir la verdad sin decirla del todo. Los 10 principios de la manipulación de Noam Chomsky. Pones Chomsky manipulación. ¿No quieres leer? Ahí está el video. Está, creo que hasta grabado la exposición. Pero también está el libro en PDF. Ahora hablan así ustedes, pues. Yo soy de esa generación que a los 11 años recién vio televisión, en blanco y negro. Y un ratito. Ustedes son nativos digitales, etc. No les estoy atacando. Estudio con atención porque tengo un nieto.
y lo miro, pues ojalá no le roben el futuro, porque nosotros ya fracasamos, pues permitimos que nos roben el futuro, no peleamos lo suficiente. Espero que a ustedes les vaya mejor, o por lo menos sobrevivan, pues no sé qué otra cosa más le puedo decir. Sí, sí, creo que ahí estaría respondida la primera pregunta. Pasaríamos con la segunda, de Danitza Alonso Gutiérrez. Buenas noches. ¿Cuáles son los causantes de la deformación de la naturaleza humana? Hay varias teorías. Ahorita, por ejemplo, me pone Noam Chomsky sobre naturaleza humana. Es un debate interesantísimo con Michel Foucault, pero no todos estamos de acuerdo con la existencia de esa naturaleza humana. Entonces, es cierto que, para decirlo muy brevemente, pues venimos de los monos, pero no voy a hacer la teoría del origen del hombre, nada de eso. Pero la noción de naturaleza humana tiene un problema. O sea, por eso es porque es la biologización de la conducta. Ahora, la mayoría los han convencido, por eso digo del fundamentalismo neurocientífico, ha convencido a la gente de que se piensa con el cerebro. Y es un error. Voy a ver si hay una exposición de eso, tranquilo todo, porque van a decir debate, pero es debate en base de incomprensiones. La biologización de la conducta es un pretexto que se hace con la naturaleza humana. Dice, somos egoístas por naturaleza. Esa es toda la sociobiología de Wilson, por ejemplo. Wilson es primero dice la sociobiología, la nueva síntesis. Salió en 1975. Después, como producto de los debates, salió su libro Naturaleza Humana, del mismo Wilson. Ahorita pones Wilson y ahí están los dos libros. Sociobiología de Wilson y sociobiología, diré, naturaleza humana de Wilson. Pero ¿cuál es el objetivo? Biologizar la conducta. Biologizar. ¿Y por qué es eso? El imperialismo estadounidense ha hecho, por ejemplo, la década del cerebro. Todo, ha hecho millones. La ciencia del aprendizaje, el cerebro, dice. Todo es cerebro ahora, la cerebralización. El fundamentalismo científico es eso. Y los seres humanos no piensan con el cerebro. No podemos pensar sin el cerebro, pero no pensamos con el cerebro. Entonces hay que ver cómo llega la información y cómo se generan incluso la creatividad, la productividad, la imaginación, la percepción, cómo funciona. Pero eso implica modelos. Hay unos avances, hay algunos logros, entonces, pero se ponen a discutir incluso lo necesario. Hay unos tontos incluso que quieren corregir la sexta tesis de Marx para mezclarla con información social y encima mienten descaradamente decir que esa es la teoría de Pedro Ortiz, por ejemplo. Que la información social, y ahí exponen en las universidades, por eso no dije, incluso esto de la estupidez hay veces circula en las universidades, pensando primitivamente el desarrollo. Dice, no, eso parece que usted es presumido. No, digo. Sino que aquí, y voy a terminar, no se puede tener pensamiento crítico si no eres antiimperialista. Lo presumido es creerse listos sin ser antiimperialistas. Porque el que nos ha destruido el futuro es el imperialismo. El que nos sigue robando son ellos. Pero nos hacen odiarnos entre nosotros para que ellos no sean tocados. Por eso. Entonces no es que me vuelva listo, entonces busco esos autores que coinciden y me reafirmo en eso. Cualquiera puede seguir ese camino. Y entonces, ¿cuál era el camino? ¿Cuál era el camino? No se puede psicologizar la historia. No se puede. Son los procesos sociales, con miles y miles de personas que se llama pueblo, los que hacen la historia. ¿Hay personalidades que aportan más? Sí, eso no se está en discusión. Se naturaliza lo psíquico. Por ejemplo, dice, los hombres todos son infieles y todos son mañosos. Se naturaliza cosas. ¿Cómo? Pero, ¿cuáles son los deseos?
¿Por qué existen los deseos? ¿De dónde vienen de las necesidades? ¿Qué tienen que ver con las motivaciones? En vez de explicar todas las formas, entonces hay personas educadas, hay personas, pero todo el mundo dice, todos los hombres son iguales, menos mi papacito. O sea, su papá o el que han elegido le llaman mi papito. Entonces, hay algo que no funciona desde el punto de vista lógico. No se trata de buscar santos o cosas del estilo. Entonces, uno, biologizan la conducta y por eso no acepto naturaleza humana. Naturalizan lo psíquico y por eso no acepto naturaleza humana. Y psicologizan la historia, por eso no acepto eso. Porque la teoría del individuo concreto de Marx dice, es una cuestión sociohistórica. Las matemáticas, la biología, hay historia de la biología, hay historia de las matemáticas. ¿Por qué? Las matemáticas también son históricas. Hay varias cosas que ahora sabemos que antes no sabían. Entonces no es que ya estaba lista. Se siguen construyendo los saberes. Entonces, si, entre comillas, la naturaleza humana es de carácter sociohistórico. Entonces, es la educación la que nos puede salvar. Seguimos teniendo ese cuerpo. Hace no sé cuántos años ya no cambiamos biológicamente tanto como la gente quisiera. Lo que nos guía son leyes sociales, leyes históricas. Entonces, esa discusión, porque ha habido un tiempo en los orígenes del hombre que habían coexistencia de leyes biológicas y leyes sociales. Sí, con el mismo cerebro, incluso le pruebas y no acepta. Dos gemelos bolivianos son pobres y dicen, me das uno de tus hijitos, ya pues, ojalá le vaya mejor, y se lo llevan a Alemania. Esa es una historia de un caso que... Y uno de los niñitos se va a Alemania. A los 22 años es ingeniero electrónico. Y su hermanito, que es gemelo, su hermanito que se queda en Bolivia, es un campesino analfabeto. Y a los 22 años los reúnes. Hazle todos los análisis biológicos que quieras, con los médicos que te des la gana. Y todos son iguales. Pero cuando la dinámica concreta de la actuación personal es diferente, el otro es ingeniero electrónico. Conoce avión, conoce helicópteros, viaja acá, viaja allá, sabe todo eso. Y el otro todo se asombra, dice, avión, sí he visto, creo que eso, pero no he visto, pero sí me han dicho que hay. Es histórico, eso es lo que quieren negar. Evo Morales en menos de 2 gobiernos ha hecho más que 200 años. Es que hay mucha gente que no conoce Bolivia desde hace 20 años y que ahora la nueva Bolivia no ha ido tampoco. Tampoco conocen Venezuela, ni antes ni después de Chávez. O sea, ni siquiera se puede imaginar. Nos dividen para hacer eso, para no comparar. Sale astillas cuando tú comparas. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de jóvenes de 16 a 25 están en la Universidad de Perú? Menos del 10%. O alrededor de 10%. Ya quieres ser bueno, ponle 20%. Vas a otros países, están 40, 50, 60, 80%. Y los que no están es porque están en institutos tecnológicos superiores. O sea, más del 50% está en la universidad y en el Perú no. Y encima les toman exámenes para votar alumnos. O sea, es un sistema infernal. Los pocos que llegan a la universidad hay que cuidarlos, hay que quererlos. Hay que pagarles. Pero dice, ¿pagar? ¿Cómo les vas a pagar? Para que no tengan problemas, para que solo estudien. Porque hay un tremendo porcentaje que estudia y trabaja. Sí, tiene que fragmentar su existencia, todo eso. Y dale con que la naturaleza humana. Somos egoístas por naturaleza, somos infieles por naturaleza, o preguntas idiotas. ¿El líder nace o se hace? Y hasta presumen de ser inteligentes haciendo preguntas idiotas. Bueno, creo que lo dejamos ahí porque me estoy apasionando y cuando me apasiona me salen cosas terribles.
Sí, no se preocupe. Ah, Sí, sí entendemos el motivo de todo esta ponencia y cómo usted le emociona también justamente estas preguntas que están siendo bastante atinadas también con el tema. Bueno, la siguiente pregunta es sobre Luis Roca Canchari. ¿Cuáles creen que son las condiciones necesarias para que mejore las condiciones de trabajo en el Perú? tiene que haber asamblea constituyente y una nueva constitución. Las empresas tienen que pagar sus impuestos y se tiene que mejorar la educación. Las personas educadas conocen sus derechos. Y lo más importante, que los profesionales comprendan, que los políticos comprendan, que lo que necesitamos es trabajo de calidad, que lo que está transformando el mundo es la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento, como ellos mismos hablan y ellos mismos teorizan. Entonces necesitas trabajadores del conocimiento. Tenemos miles de jóvenes llenos de energía y no saben hacer nada. ¿Qué sabes hacer? Nada. Pero he terminado secundaria, soy buen alumno. ¿Pero qué sabes hacer? Nada. Y entonces justamente eso es lo que está. O sea, no tenemos personas capacitadas. No tenemos personas capacitadas. Entonces se ríen y dicen cosas un montón de los chinos, pero los chinos primeramente pueda que les paguen menos, que los explotan, no sé, pero los capacitan. Basta que veas ahí, saben hacer cosas. Le das un radio malogrado y te lo arreglan. Le das un microondas malogrado y te lo arreglan. Esas son capacidades prácticas, competencias así, efectivas. Le das ahí, no estoy hablando de cualquiera, a ingenieros industriales, le das un aparato y no te lo saben arreglar. Y son industriales, o sea, donde hay herramientas, tecnología, todo eso. Y no te lo saben, ¿no? Por ejemplo, le das todas las piezas de una computadora a los que han ingresado a ingeniería industrial, ya ármalo. Pero ¿cómo? Yo no sé, dice. Tú eres ciencia y tecnología, ya, arma, acá están todas las piezas. Y le pones en la mesa todas las piezas, arma la computadora y no la arman. De pronto de 100 salen 16 personas. ¿Y tú cómo aprendiste? No, que yo me iba y observaba. O sea que sí hay posibilidades, pero la mayoría, y esos 16 que pueden armar una computadora cuando le pones una mesa y acaban de ingresar a ingeniería industrial, no son los que han ocupado los primeros puestos en el examen de admisión. Y los que han ocupado primeros puestos no saben ni armar computadoras. No saben diseñar. Y eso se aprende desde niños. Entonces la educación no es de calidad. No les enseñan a hacer cosas. En el mundo entero están cambiando los sistemas educativos para la nueva realidad. Y ahora no hay nada que funcione sin chips. No hay nada que funcione sin chips. ¿Y qué cosa debe hacer un niño? Conocer qué cosa es el chips. Pero le hacen conocer cualquier tontería menos el chips. Deben haber, no sé, pues cualquier cosa, cualquier pretexto le pones el chip. Dice, ¿sabes lo que es este? Es un nanochips. ¿Sabes? Tu memoria es uno. Aquí hay 1.000.000 de datos. Tu memoria no tiene nada y aquí hay 1.000.000 de datos, te dice. Millón no, cientos de millones de datos. Tu cabecita no sirve para nada. Aquí hay... Y dice, pero mi cabeza sí sirve. El niño ni siquiera comprende y lo están agrediendo. Por eso les digo, pues todo ya cambió. Ahorita ni siquiera requieren, o sea, estos 2 años han cambiado el mundo y mucha gente todavía no se da cuenta. Yo creo que es el 90%. No se da cuenta. Estos 2 años han cambiado al mundo. ¿Pero qué ha pasado? Dice que no me da... Exacto, no quieren reflexionar. Ha cambiado el mundo. Ha puesto en crisis todo el sistema neoliberal. Lo más paradójico es los países, modelos de neoliberalismo, se están pasando a la izquierda, como quien dice. Además, ya no les importa izquierda, tenemos o no tenemos. Por ejemplo, mira a los europeos, sin gas, muriéndose de frío con luz carísima, solo por idiotas. ¿Por qué?
porque no están reclamando a sus gobiernos y son lacayos de Estados Unidos. Entonces recién están descubriendo y dicen, pero ¿dónde podemos aprender a ser libres? Mira la pregunta y ahí termino. ¿Dónde podemos aprender a libres? Y muchos jóvenes europeos están viniendo a conversar, por ejemplo, con Colombia, con los jóvenes que se han rebelado a pesar que los mataban, con los jóvenes chilenos a pesar que les sacaban de los ojos disparándoles a la cara a esos balines, con grupos de chicos que protestan de los peruanos, sobre todo los que se tiraron abajo la ley Pulpín. Dice, ellos, no sé cómo, están aprendiendo a liberarse, dice. Y en cambio nosotros hemos estado viviendo años de mentiras. No teníamos salud, no teníamos esto, no teníamos, y ahora todo nos cobran y todo crece de precio. O sea, Europa, que presumía de adelantada, está atrasada en liberación del potencial creador. Europa, que presumía de países adelantados, se han descubierto sus dependencias. Ya no saben a quién robar y no saben a quién chantajear. Y los jóvenes están sufriendo la experiencia. Acá ya hasta nos habíamos acostumbrado a sufrir. O sea, ya nos defendemos, ya criticamos, por lo menos ya gritamos cuando nos pegan mucho. Y entonces están viniendo a descubrir nuestros gritos. Y están viniendo periodistas profesionales. Por ejemplo, quizás no conocen a Monedero, quizás no conocen a ¿cómo se llama? A Iglesias, pero ellos están viniendo a Latinoamérica. Ahora el boom es esa morena que se llama Vivir Precioso, Vivir Hermoso, es vivir sabroso. Vivir sabroso es vivir sin miedo. Y le han matado a varios familiares, le han hecho llorar y ahora es vicepresidenta de Colombia. Ya no dice, ya no me importa eso. ¿Qué vamos a hacer juntos para salir ganando? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto va a aumentar el sueldo mío? O sea, van a cosas concretas, ya no se dejan engañar. Entonces, eso es lo que está cambiando. Entonces, yo mantengo la esperanza. Bueno, soy un creyente, dicho sea, soy un creyente del principio esperanza. No se puede perder la esperanza. Y soy un fanático del paradigma de la solidaridad. Uno sale adelante con sus amigos. Con las amigas sales adelante y sonriendo. Bueno, ahí nos quedamos. Muchas gracias. Porque si no ya se va a ir a medianoche. Sí, justamente quería comentarle, tenemos una última pregunta que es con respecto a lo que justamente acaba de comentar. ¿Deseamos pasar con esa pregunta o si no para el cierre? Depende Mira, de usted. la última. Ok, bueno, para terminar toda esta gran ponencia, Ana Meléndez Ortiz nos pregunta, ¿el peruano tiene naturaleza servil? No, hay niveles de generalización, por eso se llama el método ascensional de lo abstracto a lo concreto, y a veces uno dice, ¿cómo que de lo abstracto a lo concreto? Es eso, porque de lo concreto sensible se pasa por las categorías. O sea, es como me pienso yo, por ejemplo. O sea, ¿qué categoría sirve para pensar? Entonces, primero se tiene que definir. Entonces, si no se clarifica la pregunta, la mayor parte de los problemas son preguntas mal planteadas. El peruano no existe. Existen peruanos, por decirlo. Y los peruanos son diferentes. La naturaleza servil no existe en abstracto también. Existe en un sistema de relaciones. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, lavan la casa, limpian la casa y le pagas algo. Ella puede ser perfectamente emancipada y el que le paga puede él ser el servil. Es un servil del sistema de corrupción, pero que gana 7,000 soles porque es soplón. O sea, ¿quién es el servil? Pero ese necesita que su casa esté limpia y contrata a una persona que puede ser emancipada y libre, pero que necesita trabajar por el momento. Va, limpia la casa, todo eso, escucha, comprende incluso el dolor que tiene, cómo maltrata a su mujer, todo, pero para ocultar todo eso, entonces, ¿quién estás hablando servil? No, pasan múltiples aspectos.
Entonces, ¿cómo puede una persona ganar 7.000, maltratar a su mujer, contratar personal para que limpie su casa, y la persona que limpia la casa ser más libre? Entonces hay diferentes cosas que uno tiene que analizar. Pero básicamente hay unos rezagos, o sea, efectos distorsionadores de la cultura feudal burguesa. La última sería, para cerrar eso, lo que llaman la Malcri Carmen Alba, jaloneándole, mechoneándole a otra congresista que antes era el personal de limpieza. Entonces le hace todas esas cosas, pero ahora ella protesta, ella se resiste, ella critica, todo eso. Eso antes era inaceptable. Ahora pueden haber muchos pobres pasando por la Plaza de Armas del Cusco, por ejemplo. Algunos les molestará, pues. Incluso ahora salen, le dan algo, le dicen, toma esto para que comas tus hijos, pero ándate a tu casa, le dice. Porque la gente protesta. Pero antes simplemente no les dejaban entrar a la plaza, los sacaban a latigazos, los botaban. Entonces esa conciencia social está creciendo, pero hay rezagos de cultura feudal burguesa que distorsionan las cosas. Y esas crean algo de servilismo, sí. Hay expresiones, sí. Porque el miedo, te despiden, te acosan, todo eso, y entonces la gente dice, mejor perfil bajo, perfil eso, o sea, eso es lo que genera. Entonces es una cuestión de educación de la conciencia, sobre todo histórica. Basta agarrar los libros y ahí uno se pone a llorar. Pero no conocen a los historiadores, no conocen a todo eso, entonces demora un poco más, pues. Pero ustedes ahora pueden pasar, por ejemplo, todos los libros de Valcárcel, los pueden acceder en las bibliotecas de San Marcos. Entran, es una maravilla, lean toda la sección de historia, todo lo que puedan. Yo me desespero, tantos libros en PDF. Entro y me paro bajando libros. Pero ni siquiera voy a tener tiempo, pero por lo menos la sensación de, por lo menos leo la solapa, leo el prólogo, algo, y es algo. El mayor dolor para mí es estar en el Perú y no leer los 7 ensayos de Mariátegui, por ejemplo, es un tremendo dolor. Y hay jóvenes que no han leído a Mariátegui. El mayor dolor es estar en Perú y no leer a Vallejo. Trilce, es el centenario de Trilce y no lo han leído. El mayor dolor es estar en Perú y no haber leído Ríos Profundos de Arguedas, por ejemplo. ¿Y por qué es un dolor? Porque ellos son la fuente de la peruanidad. Si lo lees, eres una nueva persona. Si lo pones en práctica, estás construyendo el nuevo Perú. Y no me digan que por decir Nuevo Perú estoy con Verónica Mendoza. Yo la quiero a Verónica Mendoza, pues sí que. Bueno, termino ahí. Muchísimas gracias en todo caso. No se preocupe, psicólogo. Muchísimas gracias a usted por ser parte de esta ponencia. Y justamente como estaba hablando sobre lecturas y clásicos, que son estos los que ha podido mencionar, lanzó un datito que en Instagram y en redes sociales hay un club de lectura de clásicos netamente, que se reúnen mensualmente para hablar del clásico del mes. Entonces discuten, siempre hay un libro clásico y un cuento clásico que se da dando. Se llama Clásico es leerte, solo así junto. Y bueno, lanzo ese datito ya para poder cerrar esta ponencia. Muchas gracias a las personas que han entrado, a los que siguen con nosotros. Muchas gracias al psicólogo Ricardo Oliveras Mejía por hacernos esta gran ponencia y Muchas por gracias a ti, a darnos tu su grupo. punto de vista. Muy amable. Entonces me voy tranquilo, y me voy un poco más feliz. Bueno saber que nosotros somos parte de esa felicidad, psicólogo. Y bueno,